Buenas tardes, soy el psicólogo Eli Andrés Solís Fuentes, estudiante de la Maestría en Psicología Clínica y de la Salud. Para esta actividad haré un video referente a los temas más significativos que se abordaron durante la asignatura Psicopatología de la Infancia y la Adolescencia. Comenzaré con los trastornos de la eliminación, en los cuales podemos encontrar en una primera instancia la enuresis. ¿Qué es la enuresis? Bueno, pues es la emisión involuntaria de orina o la micción propiamente, que puede dividirse en dos clasificaciones, la primaria y la secundaria. En la primaria, el menor no ha aprendido todavía a controlar sus esfínteres. En la secundaria, a pesar de que el menor ya aprendió a controlar sus esfínteres, su esfínter de alguna forma empieza nuevamente a tener micciones involuntarias, de manera sea que se empieza a orinar en la cama. Es importante, lo primero, en una forma de descartar problemas, es descartar cualquier problema médico. En este caso, pudiera ser algún problema de la vejiga por parte del menor, por lo cual es indispensable que se lleve primariamente con un estudio, con un médico especialista, puede ser un urólogo pediatra, para que de alguna forma se den cuenta si no hay una afección propiamente en la vejiga que esté ocasionando esto. Yo no he descartado que no existe algún tipo de trastorno propiamente físico o fisiológico, pues entonces nos vamos por la parte que tiene que ver con factores propiamente psicológicos. Por ejemplo, en el caso de la aparición de la enuresis secundaria, hay que recordar que en la mayoría de las ocasiones pues tiene que ver también con una comorbilidad con factores ansiopatogénicos. Está comprobado científicamente que muchas de las cuestiones que tienen que ver con la aparición de la enuresis secundaria tiene que ver con un índice de ansiedad muy alto por parte del menor. Puede ser por diversas causas, puede ser por problemas en casa, puede ser por problemas en la escuela, puede ser por problemas incluso de socialización con sus pares. Hay que hacer una introspección directa. El tratamiento pues puede ser de dos formas. En una primera instancia podemos hablar de los tratamientos médicos, en los cuales, por ejemplo, han sido de gran utilidad los antidepresivos tricíclicos, los anticolergénicos, los inhibidores de la prostaglandina y la desmopenicina. Por la parte de los tratamientos psicológicos, los tratamientos conductistas y aquellos que tienen que ver, por ejemplo, con el entrenamiento del control de la vejiga, han demostrado en la experiencia científica que el menor va aprendiendo a que poco a poco pueda ir controlando esa misión que no es parte de algo que él quisiera tener, esos tipos de accidentes, vamos a decirlo de alguna forma. De otro lado tenemos la encopresis. Nuevamente tenemos una clasificación que es primaria y secundaria y que es analógicamente similar a las clasificaciones de la enuresis, es decir, en una el menor no ha aprendido todavía a controlar su esfínter anal, y en el caso de la secundaria ya había aprendido a controlarlo, pero sin embargo por algún tipo de causa pues vuelve a tener evacuaciones involuntarias. De alguna forma es muy importante descartar un trastorno médico como puede ser el megacolon, que de alguna forma eso ya es propiamente de un gastroenterólogo pediatra descartado. Cualquier evento que tenga que ver con una circunstancia médica, pues tenemos que ver cuáles son los tratamientos psicológicos. Estos pues son, por ejemplo, los más significativos, al menos que yo vi durante la asignatura, que un servidor pudo ver, fueron los registros conductuales y las técnicas de biofeedback o de biorretroalimentación, en las cuales pues el menor poco a poco va aprendiendo formas para poder contener este tipo de incidentes por la falta de control del esfínter, y que puede ir gradualmente llevando un registro junto con los padres de en qué momentos y qué eventos desencadenan este tipo de circunstancias. Nos vamos ahora por la parte de los trastornos de tics. Tiene varias clasificaciones, desde transitorios, desde crónicos. También tiene otro tipo de clasificación propiamente, en los cuales
son los tics motores, que son los muy evidentes, que son movimientos estereotipados no voluntarios, los vocales, que tienen que ver propiamente con la estereotipia verbal, y uno que a título personal me llamó muchísimo la atención es el síndrome de Gilles de la Tourette, que aunque ha sido digamos bastante popular dentro incluso de la cinematografía, dentro de la literatura científica, no es propiamente el más recurrente, pero sí el que más llama la atención. De hecho, hay asociaciones mundiales de personas con síndrome de Gilles de la Tourette y que de alguna forma pueden ser controlables. Los tratamientos propiamente para cualquier tipo de tics, pues generalmente van enfocados a antipsicóticos como el haloperidol, que ha demostrado médicamente su eficacia, y en los tratamientos conductuales pues está propiamente, por ejemplo, la inversión de hábitos, como pasa propiamente con el Gilles de la Tourette, que es intentar cambiar todo el esquema que ya tiene propiamente determinado el paciente y que gradualmente va a ir corrigiendo. Por el lado, pasando a otro rubro, en los trastornos del sueño, pues hay clasificaciones como la disomnia, parasomnia, los trastornos del sueño por enfermedad, y los otros que son propiamente derivados de algún tipo de medicación. A mí en lo particular, los trastornos del sueño pues son multifactoriales para su origen como tal. Puede ser desde un mal comportamiento del ciclo circadiano desde el punto de vista biológico, pero que a la vez puede tener su origen con cuestiones propiamente psicológicas, como los malos hábitos a la hora de dormir. A veces tienen que ver con la alimentación que sea previo al sueño. A mí a título particular me llamaron la atención dos: el terror nocturno, que ha sido objeto de investigación en la parte de las parasomias por muchas universidades. ¿En qué sentido? Llama la atención que en el terror nocturno el menor, aunque al final de la jornada puede despertar gritando, puede tener cualquier tipo de lenguaje, aunque esté durmiendo, a diferencia de una pesadilla, él no recuerda qué pasó. También me llamó mucho la atención lo que es el síndrome narcoléptico. ¿Por qué? Porque también ha sido investigado qué es esa falla que literalmente es un precipitante o propicia que la persona de repente pueda caer en un estado de sueño involuntario, y que puede ser hasta peligroso si no se va controlando de acuerdo a su edad. La farmacología es múltiple y varía del psiquiatra que lleve este caso. Para los casos propiamente de los tratamientos psicológicos, los cambios de hábitos, la orientación hacia los padres es fundamental para que estos dejen propiamente de ocurrir y que se pueda llegar digamos a un punto más homeostático en la salud integral y psicológica del menor. En otro rubro tenemos los trastornos del lenguaje, clasificados como trastornos de la pronunciación, en los cuales podemos nombrar a la fonastenia, los trastornos de la expresión del lenguaje, que simplemente ahí podemos nombrar probablemente quizá las dislalias, los trastornos de la comprensión del lenguaje, que abarcan también, al menos para mí fue lo que más me interesó y de lo que aprendo de la asignatura, y refresca mi memoria de estudios previos que ya tengo, son las afasias, como propiamente son las de Broca y de Wernicke, que pues son propiamente dentro del sistema nervioso central, en la zona encefálica, pues donde están el lóbulo izquierdo, la parte del labio, conversión del lenguaje. ¿Qué tanto se puede avanzar? También tiene un tipo de medicación, pero ahí más que nada se necesita la intervención de psicopedagogía para que el menor pueda tener propiamente un avance más significativo. También me llamó mucho la atención en el abordaje que se realizó de la tartamudez, también conocido como espasmofenia, porque detrás de un trastorno en el cual ocurre el ciclo de tartamudez en el inicio del lenguaje de un menor, pues también vamos a encontrar que hay una cantidad impresionante de factores ansiopatogénicos, de manera sea que esta comorbilidad es una de las más llamativas y que debe ser objeto de estudio más profundo.
En otro rubro vamos a tener en las cuestiones de trastornos del afecto la ansiedad. La ansiedad, para términos de definición, pues puede ser una ansiedad normal, que puede ser ante un evento que es real y que viene hacia propiamente, o que percibe el menor como algo amenazante pero que es temporal, y la que es patológica, que se acompaña evidentemente de emociones, a su vez de cogniciones y de interpretación hacia un mundo que es potencialmente peligroso. Repito, la ansiedad tiene comorbilidad con muchísimos trastornos que tienen que ver en el desarrollo de la infancia y de la adolescencia. De ahí que sea tan importante de que se pueda tener, vamos a decirle, algún tipo de orden para entender de dónde salen estos generadores de estrés, perdón, de ansiedad, porque tarde o temprano va a derivar en un estrés mucho más fuerte, llamados como factores precipitantes. Por otro lado, vamos a tener también las respuestas fisiológicas de la ansiedad, que bueno, pues evidentemente hay un aumento de la frecuencia cardíaca, respiratoria. En la parte psicológica vamos a ver sentimientos de miedo, preocupación permanente, y que pues evidentemente en el desarrollo evolutivo psicológico integral del niño o del adolescente pues no va a ser bueno, creando inseguridad en un futuro a corto o mediano plazo. En el caso del estrés infantil, es de entender que es una respuesta fisiológica que generalmente se presenta ante una situación, ante un evento o quizá ante una interacción. De alguna forma hay que entender que va a tener varias clasificaciones. El estrés como tal, finalmente también su componente principal es ansiopatogénico. Hay que entender que va a haber una temporalidad, la cual te va a decir si el estrés es agudo, te va a decir si es crónico. Hay que entender también dentro de la parte, tanto del estrés como la ansiedad, si es una ansiedad de rasgo o es una ansiedad de estado. Cuando es una ansiedad de estado hay que tener cuidado porque entonces puede precipitar el día de mañana en un trastorno de ansiedad mucho más fuerte. Y las clasificaciones más comunes son la ansiedad por separación, que esa se detecta antes de los 6 años de edad, la ansiedad fóbica, que generalmente es hacia algo específico, y la hipersensibilidad social, que implica propiamente el temor a cómo va a reaccionar los demás pares del niño cuando esté interactuando socialmente, es decir, el temor a las burlas por cómo se comporte, por cómo es, cómo se siente, entre otros. En otro grupo tenemos a la depresión. La depresión en los menores ha sido también objeto de estudio durante muchos años. Vamos a encontrar entre los principales síntomas un estado de ánimo generalmente bajo, también conocido como hipotimia, sentimientos de tristeza, anedonia, prácticamente no tiene placer ante cosas que usualmente le gustaban, pérdida de peso, en algunos hay un aumento, alteraciones del sueño, alteraciones psicomotoras. Hay personas que literalmente quedan con una actividad psicomotriz muy baja, y hay quienes quedan hiperactivos. En la mayoría de las ocasiones también vamos a encontrar anergia en el menor, sentimientos de culpa y evidentemente dificultad para pensar y concentrarse, que eso se verá reflejado en su aprovechamiento escolar. Hay que entender que dentro de la clasificación, pues bueno, esto ya va más adelante de cuando es un episodio depresivo, cuando es un trastorno depresivo, cuando ya estamos hablando que se puede convertir en una distimia, que en los menores es un poquito menos, es un poquito menos claro que en el caso de los adultos. Existen propiamente algunos modelos de tratamiento psicológico. Antes de esto, es pertinente mencionar que algunos médicos psiquiatras recomiendan el uso de inhibidores selectivos de recaptura de serotonina para poder tener un tratamiento psicofarmacológico. En el caso de los tratamientos psicológicos, el modelo socioambiental pues habla propiamente de entrenar al niño para que entienda o que vaya teniendo un entorno de seguridad hacia el mundo, y que no solo eso, que también que esa visión que pueda tener, que ya sea por una depresión endógena o una depresión exógena, en este caso sería por ejemplo propiamente una exógena, ver
cómo se puede cambiar todo ese sistema de creencias que está empezando a generar los modelos racional emotivo conductual y la terapia cognitivo conductual aplicada para niños han sido de una eficacia bastante buena. ¿Ok? A título personal, a mí me llama mucha atención el modelo de la indefensión aprendida. ¿Por qué? Porque en la indefensión aprendida el niño se siente atado propiamente a situaciones que probablemente no sean quizá del todo benéficas, pero que sin embargo le van a servir más adelante para desaprender esas conductas, y por ende pues ya el niño tendrá mucho más seguridad y esa clinometría propiamente depresiva va a ir cambiando hasta se vaya erradicando totalmente. Repito, no todos los padres están de acuerdo con el uso de antidepresivos con sus hijos, de ahí que se enfoquen más en tratamientos psicológicos. En el caso del duelo, el duelo del niño es totalmente diferente a como lo maneja un adulto. Recordando que hay fases en la parte del duelo. Primero la fase de evitación, la fase de confrontación y la fase de restablecimiento. A mí me gustó bastante en la parte de tratamiento cómo son los 4 puntos importantes para que el niño pueda empezar a tener una vida mucho más funcional después de una pérdida representativa para él. El primero sería pues aceptar la pérdida de la realidad, o sea, decir, si murió alguien muy cercano a él, un padre, una madre, un hermano que tenía un apego muy fuerte, eso sí lo cambiando poco a poco. Repito, los modelos cognitivo-conductuales y racional-emotivos son los más fuertes, que pueden actuar de una manera en la cual podemos medir qué tanto esto sigue avanzando, o más bien se empieza a decrementar este sentido de pérdida. El otro, muy importante, no decirle al menor no tiene nada de malo que experimente el dolor de la pérdida, de su afección propiamente sentimental hacia quien se va. Entrenar al menor a adaptarse a un nuevo medio en el cual pues la persona ya no va a estar. Es importante que entienda que su universo va a cambiar, es importante que él ya tenga una forma de verlo. Por otro lado, hay que distanciarse de la reacción emocional, es decir, como diría Kubler-Ross, quizá el dejar ir. Cuando un niño, si para un adulto es difícil, para un menor es más difícil. De ahí la importancia que las tareas de autoayuda desde el enfoque cognitivo-conductual son propiamente las más eficientes para poder llevar ese tipo de casos. En el caso de los trastornos de la conducta, en este caso de los disociales, hay que entender varias cosas. Los factores genéticos, de los cuales pues propiamente hay una herencia, hijos de padres que han tenido una conducta, desarrollando un trastorno de conducta antisocial, es probable que haya un gen que pueda heredar propiamente esto. Sin embargo, no es algo que sea definitivo. Hay que entender que también, independientemente de eso, hay factores que poco a poco se van a ir dando y que van mostrando esa sintomatología del trastorno disocial. Por ejemplo, el niño desde muy pequeño es probable que se vaya de casa, es probable que ataque animales, es probable que no tenga sentimientos de culpa ni de remordimiento, es probable que robe, y esto es un indicador de ciertas cosas. Siempre hay que descartar si esto no es una forma de llamar atención o bien ya es propiamente algo de una conducta de animadversión hacia los demás, pero recordando que una cosa que llama la atención es que en la clasificación, por ejemplo, del DSM-4 y el DSM-5 se manifiesta como disocial hasta que cumple los 18 años. Después conducta antisocial. Para el CIE-10 no. Para el CIE-10 la disocialidad se mantiene con el mismo nombre, la nomenclatura es la misma desde la infancia, adolescencia hasta la adultez, pero que también la va clasificando: disocialidad predominantemente hacia la familia, disocialidad predominantemente hacia la escuela, los compañeros de la escuela, disocialidad preferentemente hacia personas de trabajo cuando ya son adultos, pero en este caso cuando estamos de un menor, pues bueno, hay que entender que por ejemplo los tratamientos médicos más eficientes pueden ser las carbamazepinas y los neurolépticos, en caso de que así sea, que ya las conductas estén saliendo de control, pero también se puede ver desde el punto de vista psicológico, que sería el más importante, las modificaciones de conducta
que eso es bien importante, ver de qué forma se pueden ir cambiando, hacer más sociable este niño, concientizarlo de los problemas que puede dar y que pueden el día de mañana causar un problema para él. También es importante la interacción de toda la familia, comprender qué está pasando. Recuerden, niños sanos en ambientes sanos, por lo tanto no puedo esperar que si los padres son delincuentes, el niño no empiece a generar ese patrón de conducta de imitación. Y también, en el caso del marco escolar, también hablar, ¿por qué no?, con los profesores para que entiendan un poquito más que el menor, probablemente, sobre todo cuando llegan a un hogar de adopción, porque los padres definitivamente no son aptos para tenerlos, pues entender de que él viene de un ambiente en el cual no tiene ese modelo de, pues, vamos a decirle, de sentimiento de culpa o remordimiento, porque los profesores no siempre lo entienden como tal. Pasando a otro rubro, tocaré el tema de la deficiencia mental, que tiene una prevalencia del 2% a nivel mundial y que el 60% de la deficiencia mental generalmente se da en los varones. La etiología es variable, desde alteraciones cromosómicas, como es el caso, por ejemplo, de los autosomas ligados al cromosoma X, los síndromes cognitivos mal formados, en los cuales pues propiamente digamos que durante el momento de la gestación pudiera darse algo que ataque el sistema nervioso como tal. Están los errores metabólicos, que es la falta, por ejemplo, de la adecuada generación de aminoácidos, carbohidratos y polisacáridos. También entra, por ejemplo, el ciclo de la urea, que el día de mañana pueden tener una repercusión en el momento que se está formando el encéfalo como tal. También hay alteraciones que son propiamente de estructuras cerebrales, como el cuerpo calloso o la hipoplasia cerebelosa. También es pertinente entender que hay causas exógenas en las cuales pues podemos dividirlas desde muchas formas, en las cuales tiene que ver el ambiente, los hábitos de la madre, si no hubo algún tipo de accidente junto con la mamá. Para su clasificación vamos a ver que están los perinatales, los postnatales, vamos a encontrar también las embriopatías. Aquí prácticamente lo que me llamó mucho la atención es todo lo que se ha averiguado con respecto al alcoholismo fetal, es decir, las madres que, por ejemplo, que han consumido durante bastante tiempo alcohol y que a la larga pues esto puede producir retraso mental en el menor y fisuras palpebrales por ingesta de anticonvulsivos, que eso se conoce también como medicamentos teratogénicos, lo que se marca en las famosas cajitas que no lo toman embarazadas, porque pueden ser afectados literalmente el embrión como tal. También vamos a encontrar que puede ser por algún tipo de infección viral cuando el virus está formándose, como el caso del virus ARN de la familia de togavirus, el más conocido siendo la rubiola, que a la larga, ¿qué es lo que causa? Pues bueno, puede pasar cataratas, cardiopatías y sordera. Están las fetopatías, que también tiene otra serie que tiene que ver con el sistema nervioso central y que generalmente es también desde la 9ª semana de gestación. Vamos a encontrar también las cromosomopatías, en las cuales las más comunes es el síndrome de Down, que es la trisomía en el par 21, en el cual pues también tiene manifestaciones clínicas donde vemos la cara que se le conoce como mongoloide, vemos la jiba, los dedos cortos, evidentemente tienen cierto retraso mental, estatura bajita, y que pues evidentemente esa discapacidad intelectual, dependiendo de qué tanto se les pueda enfocar, pues podrán tener una mejor calidad de vida como tal. El síndrome de Turner, que es un cromosoma X menos en la mujer, que esto pues lo que va a generar es que, aunque la inteligencia se mantiene en términos normales, pues va a tener infantilismo genital, va a tener de alguna forma pues quizá manifestaciones de baja estatura, entre muchas otras. Está el síndrome de Klinefelter, que es un cromosoma X más en el varón,
y que pues sí trae alteraciones propiamente que tienen que ver con discapacidad intelectual, y que aparte pues son de baja estatura, en ocasiones tienen otras manifestaciones, sobre todo en la condición de su organismo y también en el desarrollo de sus extremidades. Existen también las anomalías congénitas del sistema nervioso central, como solo mencionaré dos: la ensofele, que lo que produce es que no se pueda cerrar por completo las fisuras intercraneales de la parte basal, la occipital y del encéfalo, y la meningomiocele, que es una deficiencia en el cierre del neuroporo anterior. Esto tiene que ver también con cuestiones que van directamente hacia la columna vertebral. Van a tener dificultades motoras a largo plazo. Para un diagnóstico médico propiamente, como se debe hacer para encontrar una deficiencia mental, pues existen varios estudios de gabinete: la resonancia magnética, la tomografía axial computarizada, el electroencefalograma, los estudios cromosomáticos, los estudios genéticos. Es decir, hay toda una gama propiamente para descartar, más que para descartar, para ver de qué forma se le puede apoyar. Los aspectos psicológicos es intentar que el menor, de acuerdo a sus capacidades, pueda llegar a tener una mejor calidad de vida en la manera que su capacidad cognitiva pueda estar presente. De lo contrario sería más difícil. También hay que trabajar mucho en el área emocional y adaptativa, porque el menor pues se va a enfrentar a un mundo donde, vamos a decir de una forma, existe una normalidad, pero que él va a tener una desventaja con respecto a eso, y por qué no tener un entrenamiento en el cual dentro de sus capacidades pueda realizar algún tipo de actividad. Recordemos por ejemplo la película Yo Soy Sam, donde a pesar que tenía cierto retraso mental, tenía la capacidad de trabajar. También existe viendo la clinimetría psicopatológica de la deficiencia mental, pues puede estar vinculada con psicosis, puede estar vinculada con depresión, puede estar vinculada con ansiedad y con conductas desadaptativas. Por ejemplo, es muy probable que se vea que esos niños se deprimen, que esos niños tienen conductas en las cuales desestructuran todo el mundo que está cerca de ellos. Es probable que se pongan ansiosos, sobre todo por su baja tolerancia y frustración, y sean desadaptativas porque tienden a ser rabietas, sobre todo cuando ya no pueden hacer ciertas cosas, tienden a ser agresivos. Pero eso va a depender mucho de qué tanto la interacción familiar y qué tanto se le haya dado, por así decirle, esa estimulación desde muy temprana edad. Por último, tocaré el tema de la psicosis infantil. Propiamente, Piaget le llamaba el pensamiento mágico animista. Son chicos que se quedaron anclados en un estadio afectivo e intelectual, por lo tanto, empiezan a ver el mundo de una forma irreal. No quiere decir que sea algo permanente. Afortunadamente existe toda una gama de antipsicóticos el día de hoy, desde la primera, segunda, tercera a la cuarta generación, que de alguna manera pues han podido pues dar un mejor pronóstico médicamente hablando. Encontrando el brote psicótico agudo también es una desestructuración de la realidad, pero que dura durante ciertas semanas y que tiene su ascendente cuando ya se convierte en un trastorno psicótico agudo infantil. Acá lo importante es que mientras más oportuna sea la intervención médica y mientras más se tenga conciencia de los padres hacia lo que tiene el menor, más fácil será que él se vaya readaptando a este mundo que tiene como tal. Existe la clasificación de los niños psicóticos disarmónicos, que generalmente se hace entre los 4 y los 5 años de edad, en los cuales, por ejemplo, esos niños pueden tener posturas corporales ridículas. Eso se conoce como flexibilidad seria. También tienen conductas desorganizadas en su momento, y literalmente, como están dentro de un mundo, vamos a decir, alterno al que estamos viviendo, pues no pueden darse cuenta. Muchas veces los padres se desesperan, y es el peor enemigo que pueden tener, más allá de no tener un tratamiento médico o un tratamiento psicológico, es la intolerancia de los padres. Y también vamos a ver a los niños psicóticos deficiarios, en el cual su desarrollo intelectual y emocional se ve gravemente perturbado, y tiene una sinergia negativa de todas las actividades que vaya manteniendo durante su vida propiamente, ¿no? ¿Ok? La etiología variable, aunque no concluyente. Hay afecciones, por ejemplo, orgánicas, como el síndrome
del cromosoma X frágil, las encefalopatías víricas y las enfermedades metabólicas, pues también pueden constituir a generar o ser una etiología de la psicosis infantil. Por último, en la esquizofrenia propiamente, vamos a encontrar que tiene una incidencia precoz. Esta es una distorsión masiva de la realidad. Es precoz cuando se detecta antes de los 13 años de edad y que se puede controlar, no se puede curar, pero que en la manera que se vaya siendo más adaptado en una rehabilitación psicosocial al paciente desde una temprana edad, más probable es que pueda tener el día de mañana mejores oportunidades ante el mundo, sobre todo en el momento que las personas están a su cuidado, pues ya no estén cerca de él. Por último, tocaré el tema del autismo, que para mí es algo muy particular porque pues son niños que viven en su propio mundo, en su microuniverso, y que sienten que de alguna forma pues no pueden tener ese apego, tienen objetos propiamente que son selectivos, no hablan, tienen conductas ritualistas. Se ve de los primeros meses, cuando se le acerca el bebé a la mamá, se nota como el bebé se empuja. Dentro de mi experiencia clínica que me ha tocado ver en el Hospital Psiquiátrico de Yucatán, veo como los niños autistas que son bebés empujan a la madre, y pues ellos desarrollan un propio espacio y hay una transición entre lo que es sujeto para ellos y lo que es objeto. Entonces el punto es de que solo él va a tener interacción con los que considere sujetos. Los demás que están a su alrededor son objetos, por lo tanto viven en su propio universo. Esto se necesita terapeutas especializados para el área, y en los cuales pues sí hay que tener cierto trabajo y ser muy cuidadosos y clínicos en el momento que vamos a hacer una interacción propiamente con los niños autistas. Hay que recordar que al menos en Yucatán hay muchísimas asociaciones en pro de la ayuda e intervención con niños autistas, pues que dan programas y que propiamente enseñan a los padres a entender un poco más de ese trastorno. Siempre es muy importante hacer diagnósticos diferenciales con el autismo. Tiende a confundirse con el síndrome de Rett, con el síndrome de Sotos, con el síndrome de Asperger, que se le conoce como también se le conoce dentro del mundo clínico como el autismo menor, pero en realidad no es así. El Asperger es mucho más funcional, también, al igual que el autista, no siempre tiene contacto visual, de hecho casi nunca lo tiene, pero sí puede tener una conversación en un momento dado con una persona y sobrellevarla. También está diferenciarlo con el trabajo desintegrativo, diferenciarlo con el trastorno desintegrativo en la infancia, que igual tiene muchas manifestaciones clínicas, pero las cuales hay que ir descartando cuáles son parte del autismo y cuáles no. Por eso es tan importante ese diagnóstico diferencial. Para finalizar, de alguna forma, cualquier tipo de psicopatología que exista con el menor o con el adolescente, la intervención de los padres es fundamental. Que los padres no se desesperen, que los padres sepan que va a ser un trabajo que va a llevar tiempo, pero que a la larga va a hacer que sus hijos sean más funcionales. Mientras más temprana sea la intervención, mejor es el pronóstico. Por último, nada más quiero mencionar que en el caso de mi paciente que he estado llevando, que mi inversión diagnóstica fue ansiedad de separación, me he estado enfocando más a las tareas de autoayuda y a la, vamos a decir, de construcción de sus creencias irracionales, de sus debos, de sus tengo, porque mis padres deberían estar juntos o deben estar juntos y yo tengo que ser feliz si mis padres están juntos, o tengo que ser triste. He estado trabajando sobre esto. Las tareas de autoayuda me han sido un elemento fundamental para que yo pueda al menos tener un progreso semana a semana con mi paciente. Por mi parte es todo. Soy el psicólogo Leandro Solís Fuentes. Buenas tardes y les agradezco su atención.